Hola, hoy el tema de Grietas en la realidad es el disfraz. Desde antes de nuestro nacimiento nos esperan una gran variedad de disfraces, desde inocentes atuendos que nos visten, hasta sistemas de valores y principios que nos indican la forma apropiada de vernos y actuar. Nos disfrazamos para pasar desapercibidos, para exaltar nuestro estatus o para cumplir con lo socialmente aceptable. Sin embargo, aunque disfrazarse implica un encubrimiento, también supone una voluntad de mostrar. Dicho de otro modo, el disfraz disimula, pero también simula. Acompáñanos en este capítulo para explorar cómo el disfraz se configura en un juego de alter egos, que nos permite reconocer nuestra esencia, nuestra raíz y expresarla al mundo. Hoy nos acompañan Felipe, alias Al Polvo Volverás, y Daniel Laforí. Felipe es cofundador y director artístico del Desacato, criatura creativa, amante de la cultura y aprendiz eterno. Daniela es diseñadora, directora creativa de proyectos de fotografía, joyería y moda. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, me gustaría empezar con una pregunta para empezar un poco la conversación y es, me gustaría que me contaran cuál es su relación con el disfraz y cómo llegaron a interactuar con el disfraz. Bueno, mi relación con el disfraz empieza desde que soy chico. A mí me gustaba Halloween todo el tiempo estar representando personajes, pero nunca fue para mí algo que yo considerara importante, era como una afición. Y el carnaval, cuando llego al carnaval, ahí es el momento en donde yo empiezo a entender el poder del disfraz. Esto tiene una historia chévere porque yo empiezo a darme cuenta del poder que tiene en mí y en ese momento yo estaba dictando clases y empiezo a aplicar como esta metodología de hacer que las personas crearan alter egos en las clases y sentí un cambio importante en la forma en cómo las personas empezaban como a acercarse a su propia creatividad. Entonces ahí hay una conexión que voy pasando, pero realmente yo siento que el carnaval fue lo que despertó a mí en mí eso. Yo crecí en una canasta de telas. Mi madre diseñadora de modas y yo empezando a jugar con todos los materiales, me ponían a trabajar y me pedían, por ejemplo, accesorios. Entonces yo empecé a jugar con las telas y con los materiales que tenía alrededor y me encantaban los disfraces. O sea, para mí era un momento único. Luego, a medida que he crecido, me he acercado pues mucho más al vestuario porque sigo dentro de ese universo, pero siento que para mí tiene que ver con todas las posibilidades que tengo yo de ser una persona u otra cada día. Entonces, profesionalmente para mí es importante y siento que son objetos de poder. Entonces, siento que si te relacionas de esa manera, así sea con tus prendas, tienes un mundo entero para recorrer creativamente. Feli, y justamente una de las cosas que se busca en el desacato es que los disfraces que se crean representen símbolos de poder, representen figuras de poder, ¿cierto? ¿Cómo es ese proceso creativo de que cada quien cree un disfraz o cree un personaje en el cual empieza a vestirse, a adornarse, a simular y a disimular lo que quiere ser a través de estos objetos de poder? Sí, el disfraz en el desacato es como la columna vertebral de nuestra felicidad en cada año y es que cada persona, siento que el viaje en el que se va metiendo en quién quiero ser el próximo año es todo un proceso y digamos hasta que no lo estás construyendo pues no te das cuenta de lo que es porque crees que es que estos disfraces que nosotros nos inventamos no están en las tiendas, no son personajes predeterminados, entonces ahí es donde empezamos a significar o a que todo lo que nosotros vayamos a usar como disfraz, cargarlo de un significado. Entonces yo pienso que ahí es donde empieza ese proceso interesante porque lo que hablaba Dani de estos objetos que se vuelven como objetos de poder, que uno mismo les da ese poder y que luego tú sientes que ese objeto te devuelve ese poder, porque tú como que lo cargas del poder y luego lo llevas contigo. Ese proceso de estar como todo el tiempo como dándole un sentido a todas las diferentes decisiones de diseño que uno tiene sobre el disfraz es muy poderoso y es como muy profundo. Cada persona tiene un proceso diferente, pero todo el mundo llega como como a descubrir como ciertas cosas o que necesita o que quiere resaltar o empoderar. Dani, pero justo tú hace
un momento decías que ahora estás en el mundo de la moda, pero igual cada día que nos vestimos o elegimos una prenda, también estamos configurando un disfraz, ¿no? Claro. ¿Cómo es ese proceso de estar en el mundo de la moda y de que cada quien esté todo el tiempo poniéndose una prenda, creando un personaje distinto o usando un disfraz distinto, aunque no es propiamente un disfraz? Pues al final es el disfraz que tú te pones encima para representar lo que necesites. Yo siempre digo que es interesante ver que en el día a día nadie puede salir desnudo a la calle. Entonces todo el mundo tiene que buscar qué se va a poner para ser una persona ese día afuera. Pero muchas personas creen que eso no tiene nada que ver con ellos. Pero ese no tiene nada que ver conmigo, también tiene que ver conmigo. Todo lo que habla de ti, todo lo que tú llevas puesto habla de ti y habla de cómo eres tú. Entonces, yo creo que todos los días puede uno configurarse en una persona distinta. Eso tiene también la moda, ¿no? Como que da esa posibilidad. Obviamente cuando estamos hablando de ocasiones específicas, pues hay unas etiquetas de tipos de elegancia. Por ejemplo, en la tienda nos buscan para prendas de matrimonio y muchas veces es vestido largo. Entonces, ¿cómo me he visto para el vestido largo? Que tiene ahí como unas reglas. Pero yo creo que en el vestirse del día a día la gente debería pensar un poquito más que ese anonimato que quiere presentar también tiene un lenguaje y es muy potente porque como tú te ves ya está hablando de ti mismo, te abre, te conecta con personas, te desconecta con otras. Y para mí eso es muy claro en el día a día, pero no para mucha gente en sociedades tradicionales todavía. Y eso me hace pensar en una discusión que hemos tenido en algunas ocasiones y es qué es el estilo y qué es la moda realmente. Entonces, ¿cuál es la moda? ¿Es más para simular o para disimular? ¿Es el estilo? ¿Cómo cambia el entender el estilo y la moda en poder mostrarnos o no mostrarnos? Yo creo que la moda es un ecosistema de ritmos de consumo y de creación que Dios me libre. Porque realmente es un ritmo de consumo y de creación a partir de ese consumo de muchas marcas que te van presentando cosas y que van creando unas tendencias y de ahí se van uniendo los otros diseñadores a seguir tendencias. Mientras que el estilo es cómo yo comunico quién soy yo a través de lo que tengo puesto. Lo que decíamos, nunca nadie puede salir desnudo a la calle. Y hay símbolos interesantes. Por ejemplo, si tú vas a conseguirte un abogado para que te defienda en un litigio, te sientes más cómodo con una persona que llega en camisetica de manga sisa o con una persona de sut. ¿A quién le creerías más? ¿Con quién te sientes más a gusto en ciertas situaciones? Yo, que tengo relativamente la mente abierta, me veo frente a esa situación y me siento que me confronta por los símbolos. Entonces, muchas veces creo que también es interesante ir jugando con eso porque realmente también se dice cómo tiene que ser uno y uno va siguiendo ese ritmo. Entonces, solo cuando hay situaciones como la que te acabo de mencionar, tú piensas realmente, oiga, yo pensé que eso que no me jugaba a mí, pero sí, también. Feli, ¿te gustaría agregar algo? Pues yo siento que el estilo es algo que tiene que ver mucho con la esencia de la persona. Y si conocemos muy bien cuál es nuestra esencia, pues de pronto podemos es más bien usar todo esto de la moda o lo que está pasando para poderlo apropiar alrededor de un estilo propio. Pero también pienso que si una persona sigue solamente la moda todo el tiempo, pues también se puede perder de ese estilo porque estás siguiendo unas tendencias, pero ¿cómo tú vas a apropiar eso a ti? Es un proceso, porque fíjate que hay mucha gente que, aunque hay gente que no se fija mucho en la moda, hay gente que también no sabe mucho quién es, o no ha hecho como ese ejercicio de decir quién soy yo realmente y cómo es mi esencia y cómo me siento cómodo, o que me gusta o que no me gusta. Aunque pensemos que todo el mundo lo tiene claro, no es muy común. Entonces, pienso que se relaciona un poco con el estilo. Es algo mucho más que tú puedes como manejar tú y apropiar tú, y la moda es algo más externo. Feli, y justamente hablando del estilo, el desacato tiene su propio estilo. Sí. Que no es una moda. No, entonces, no es una moda para nada. ¿de dónde viene ese estilo? Yo pienso que fíjate que precisamente la esencia del desacato, la esencia del desacato está clara. Y de hecho nosotros como
al crear el desacato tuvimos una oportunidad de crear un espacio, una grieta, en donde pudiéramos hacer algo que no se estaba haciendo antes. Entonces el estilo habla mucho también como de la filosofía nuestra. Entonces fíjate que este tema como del barro, el de cambiar la piel, de usar materiales naturales, el de explorar mucho nuestra identidad colombiana, que es un trabajo que Dani y yo hemos hecho años también, expresa un poco eso a través de un conjunto como de formas que nos da este estilo, ¿no? Entonces, y que la gente de cierta manera puede explorar dentro de este estilo algo propio, pero al final nos vamos a ver como una tribu entera. Entonces pienso que eso hay como esas dos juegos, ¿no? Como yo exploro algo muy propio, pero al final también me siento parte de algo. ¿Y cuál sientes que es entonces? Sabemos que el disfraz es un eje central del desacato y entendemos que es parte de la identidad del desacato, pero más allá de eso, como decía Daniel hace un rato, tiene una función. ¿Y cuál es la función del disfraz en el desacato? Yo siento que no es, para mí la parte central del disfraz en el desacato es el descubrimiento de ti mismo cada vez más en diferentes, o sea, el cambiar y cambiar en vez de hacerte perder, lo que hace es que te encuentras. Muchas veces hemos visto que personas cambian cada año con diferentes disfraces. Entre más cambian, más te das cuenta de la esencia de esa persona. Hay gente que es muy estática y eso es ser tan estático como que te hace esconder tu verdadero yo. Entonces yo pienso que eso de cambiar y obligarte a hacer otro y otro, un poco lo que dice Dani, uno cambia en el contexto normal porque uno no se comporta igual en una cena o en una fiesta. Entonces yo siento que el eje central del desacato es llevarte a explorar tus otros yos. Eso es lo que yo creo que es más o menos. Y como identificar esos momentums en los que uno está, que quiere traer para mover la energía ahí. Sí. Entonces, no sé, me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, yo quería como una sensación como de cambiar la piel. Entonces yo empecé como a diseñar como una hormiga. ¿Cuál es mi animal de poder? La hormiga. Y empecé a pensar en eso. Yo llegué con el disfraz ya medio hecho porque para mí es un plan delicioso. Entonces, pero allá fue como que se amarró y ya no era una hormiga, sino era un camaleón. Era como una hormiga camaleón. Y mi objeto de poder eran mis amigos. Entonces cogí un amigo y me lo puse de mochila y para mí fue como que completé eso que necesitaba sentir, que era como ese momentum del carnaval, para poder dar un paso y empezar ese nuevo año, ¿no? Es como un cambio de año en ese momento. Como un ritual. Sí. ¿Y de dónde viene esa inspiración para crear los personajes cuando has participado en el desacato? Y Feli ahorita nos decía que nos vamos reencontrando o vamos mutando, tú decías que va cambiando la energía, pero ¿de dónde viene esa inspiración? ¿De dónde nacen esos personajes? De permitir fluir la imaginación, de permitirte jugar, de permitirte un día en el que vas a simplemente fluir y pasar delicioso y entregarte a la tribu, al movimiento tribal. Cuando uno ve las fotos es maravilloso porque tú acabas dándote cuenta que un individuo es simplemente un píxel, es como una energía de grupo. Entonces empiezas a descubrir los personajes. Este que venía de Bogotá ya se volvió un guerrero de terracota, ¿no? Y empiezas como a jugar, a permitirte fluir de otra manera y hacer que esa misma energía de la creación se sume, tenga como un momento tribal y de ciudad, que creo que esto también lo hace el carnaval en general, ¿no? Sí, sí, yo siento que el carnaval también te da un momento en donde si tú no estás también adecuado para eso, también te lo pierdes. O sea, el carnaval, aunque haya una imaginación total, sí me he dado cuenta que cuando la gente no se atreve a cambiar tanto, ahí hay como un choque porque tú te enfrentas a un mundo tan diferente que tú te arrepientes no haberte como realmente caracterizado como debiste ser. Pero la imaginación me parece que es algo súper importante y el permitirte no ser tú ese día, también salirte de tu yo, porque tú tienes un yo que tú le vas dando ese estilo y lo vas como poniendo para siempre se va volviendo un poco estático,
Entonces en el carnaval es como que, hey, ¿qué quieres ser que no seas tú? Y ahí empieza la imaginación a fluir, porque tú dices, bueno, yo siempre soy yo y quiero ser así, todo el mundo me conoce así, ¿qué voy a hacer ahora? Y ahí es donde empieza el océano azul que nos espera para entender otras dinámicas de cómo yo me puedo presentar ante el mundo. O sea, el disfraz todo el tiempo es un juego de alter egos. Sí. ¿Y qué significa que el disfraz sea un juego de alter egos entonces? Yo siento que el disfraz no nos permite conocer las multiplicidades de nuestra personalidad, es que nosotros somos los humanos, seres humanos, somos infinitos y siento que toda la vida nos la pasamos conociéndonos a nosotros mismos y podríamos durar más vidas. Entonces yo siento que es una herramienta más que todo como para permitir salir como de esas cajitas en donde estamos siempre ubicados y donde todo el mundo nos ubica, porque la misma sociedad dice, ah, Daniela es así. Entonces en ese momento decimos, listo, ¿yo qué voy a hacer más allá de yo mismo? Y ahí es donde estos alter egos empiezan a aparecer porque son como, por más de que tú te quieras salir de eso, hacen parte de tu universo. Entonces te imaginas como otras versiones de ti mismo usando cosas que tienes adentro y te conoces porque lo sacas. Okay. También hay todo un tema con la relación que uno tiene con los terceros en el carnaval, que completa tu personaje. Entonces me acuerdo una vez que yo iba como de blanco, como con una gran falda y unas rosas así, y me gritaban, viuda, novia, y los niños se me tiraban a tomarse fotos y se vuelve como todo un tema de qué interpreta el otro que tú eres. La otra me dijo, tú eres steampunk, ¿cierto? Y yo, ¿qué? Entonces, cada uno tiene una mirada sobre ti que lo que hace es complementarte el personaje de ese año. Para mí fue interesante, apenas se acabó el carnaval este año, que mi esposo dijo, ¿sabes qué? Yo la próxima vez me voy a tapar la cara. Yo quiero una máscara como la de Felipe. No quiero ser nada, yo ya me di cuenta que eso es más fácil. Más fácil. Entonces hace que, pero también te invita al teatro y hasta donde tú quieras. Y al principio hay un miedo. Sí. O sea, llegar a que una persona decida ponerse una máscara, aunque pareciera más fácil, no es fácil que la persona llegue a eso. Le demora algunos carnavales. Sí, como que Sí, dice, sí. hey, yo debí haberme puesto completamente incógnito. Al final es una necesidad de tú ser más como tú quieres ser sin ninguna restricción. Por eso es que a veces yo pienso que las máscaras, en vez de ocultarlo a uno, como que te develan, que es lo que más que hay gente que empieza a comportarse de una manera que uno dice, como esta persona no parece esta misma persona. Entonces la máscara te permite eso y eso es como la naturaleza del carnaval en general, así empezó, como trastocar, como roles. Sí. Okay. Daniel, tú has participado en la comparsa del desacato en algunas ocasiones y me gustaría saber cómo esos personajes que has creado y o has personificado, de pronto qué impacto han logrado tener en tu trabajo o en otros aspectos de tu vida. Bueno, para mí la temporalidad del carnaval como tal se ha vuelto importante, porque hay una cosa con el ritmo de Barranquilla, es que yo siento que hay como dos momentos, precarnaval y carnaval. Entonces como que ese postcarnaval que uno llega a hacer a Bogotá, como que siento que allá nunca sucede. Claro, yo no vivo allá, yo llego a ese carnaval y me voy al otro día, pero siento que es una ciudad que te envuelve con una energía de alegría, desorden, fiesta, amigos, que me encanta. Entonces me he dado cuenta que me encanta empezar el año el 15 de febrero, porque como que todo ese primer inicio, como ahorita siento que la temporalidad de la vida en general está como el WhatsApp por dos, como que siento que ese es un momento en el que uno le da como un espacio al año para que coja su tracción, a la cabeza para volver a dinamizarse, pero con un ritmo un poquito más natural, y siento que el carnaval es como ese momento en el que uno dice, bueno, ya ahora sí tocó. Entonces, como ese último momento de voy a irme a una gran fiesta, porque al final el carnaval es un ejercicio creativo alrededor de una deliciosísima fiesta de bailar, en el cual tú puedes bailar 6 músicas al tiempo, o también te puedes rayar porque 6 músicas al tiempo es insoportable. Entonces siento que también tiene eso como que te incomoda tanto, que hace que tú tengas como que interiorizar una comodidad y un personaje que partas de ahí. Para mí los personajes que he logrado han sido
todos han sido distintos. El primero le metí yo no sé cuánto tiempo de pensamiento y después me parece chévere jugar a que el ejercicio creativo como tal sea distinto. O sea, tú en el desacato puedes, que no me oiga nadie que va a ir al desacato el próximo año, pero tú en realidad puedes no ponerle atención a ellos y llegar y no saber nada y va a ser igual. Y el ejercicio creativo también es muy interesante. Así tú lo has ido formando. Claro, esas introducciones que da Felipe de unos ejercicios creativos personales hace que tú vayas teniendo como unos guiños de jugar, de juego. Es que a uno adulto se le olvida jugar y eso es muy importante porque eso te da muchas herramientas mentales, mucha flexibilidad que se utiliza en el trabajo también, en el trabajo creativo de ya aterrizarlo a mi moda o a mis proyectos. Entonces siento que esos momentos de carnaval han sido vitales para cambiar el ritmo del que vengo, inventarme un momentum y empezar un año. Como que me doy cuenta que eso me fascina en el año. Espectacular. Feli, de hecho, con lo que nos cuenta Daniela, como que una de las cosas que tú siempre dices es que el desacato tiene la capacidad de volver a cualquier persona creativa. Sí. Pues yo siento que el desacato tiene esta temporalidad tan extraña que hablaba Dani, es que te arrastra cuando la persona se va dejando arrastrar por el juego. Y fíjate que el juego es lo que más despierta la creatividad. Y esto es un grupo de personas que la mayoría somos adultos, aunque hay niños también, pero la mayoría somos adultos, que vuelven a jugar. Y eso es juego y directamente tu poder creativo empieza otra vez a aprenderse a nosotros porque trabajamos en creatividad. Hay mucha gente que no, entonces menos tiene la oportunidad en el año de hacer eso. Entonces este sería el momento para volver a reunirnos a jugar, que es una fiesta, pero al mismo tiempo es un juego, imaginación, solamente cosas como intangibles que se van materializando y todo lo compartimos, ¿no? Porque también al final lo de compartirse con otros también es muy importante. Nosotros ya no tenemos casi Navidad. Nosotros esa época la corremos fin de año y nosotros prácticamente nuestro ritual de fin de año se vuelve el carnaval a más o menos a principios de marzo, finales de febrero y ahí empieza nuestro año. Algo muy interesante de lo que dicen ustedes es que lo material del disfraz es solamente una excusa para hacer muchas cosas. Y de hecho, los talleres que vas facilitando antes de la experiencia del carnaval, creo que se enfocan en todo menos que en el material al final. Pienso igual. En qué consiste ese proceso de ayudar a crear un personaje y ayudar a crear un disfraz más allá de la materialidad. Para mí la creación de los personajes es un asunto conceptual, mucho antes de pasar al diseño. Pienso que en casi todos los procesos de diseño pasa eso, pero digamos, nosotros, si tenemos nuestro personaje interiorizado, ya al final la representación de ese personaje puede ser con objetos reciclados o con los materiales que nosotros tenemos ahí o con lo que uno consiga, pero el personaje realmente nace desde adentro, ¿no? Entonces, esto es diferente de pronto como a un disfraz. La diferencia entre este disfraz y un disfraz de Halloween es que en un disfraz de Halloween uno está tratando como de imitar a un personaje. En cambio, este personaje tú lo tienes como que encarnar. Entonces, como que ese proceso como de sacarlo y conceptualizarlo y estos ejercicios que hacemos antes y que han sido como el desarrollo de un montón de años en donde nos hemos fijado qué es lo que de pronto la gente necesita para poder ayudarla a conceptualizar, porque conceptualizar es algo que, digamos, un diseñador, un artista lo tiene claro, pero hay otras personas que no. Entonces, darles estas herramientas para que ellos primero integren ese personaje y cuando ya les toque salir a representar, pues les ayudamos con las herramientas de materiales. Entonces, para mí es muy importante que el personaje esté primero como en la mente y conceptualizado y luego ya la parte de la representación. Me parece que hay muchas maneras de hacerlo. Yo pienso que hay dos temas que yo veo muy interesantes. Uno es que tú, Feli, te conviertes como en un medium. Es como que tú juegas, caracterizas un personaje en el que le entregas como la voz y la mística a las personas. Porque Felipe les da la posibilidad de ser otros.
pero al mismo tiempo a veces eso no es tan fácil. O sea, si te ponen todos los ingredientes de una receta y te ponen a hacer una receta, hay gente que no sabe, no tiene ni idea qué hacer. Y eso pasa ese día, la gente está como tímida. Entonces siento que un poco lo que Feli hace es darles como, tú eres capaz, como una cosa, pero como es divertido porque la gente al final todo acaba desarrollando un proceso creativo que pensó que no podía hacer porque Feli le dijo que podía. Y ya se mete en el cuento, es como, y eso también como que lo relaciono, estaba pensando, ¿dónde queda la belleza en ese lugar? Que yo siento que muchas comparsas del carnaval persiguen, uno ve las mujeres, pues para ser más bellas. Siempre que me pongo más pegadito, más chiquito, más brillantico, ajá, y me muevo así. Acá no. Acá como que siento que la belleza va hacia otro lugar. Es más como una energía tribal, es más como un taller creativo vivo que acaba construyéndose en el día entero. Porque no es que tú en la mañana construyes tu personaje, pero en todo, durante la comparsa, después tienes cómo se relaciona ese personaje que construiste con la gente y con los otros de la comparsa. Tú empiezas a descubrir que el otro tenía cachos, pero ¿qué es ese tamaño de cachos? ¿Sí? Y empiezas como a notarlos en su diferencia y empiezas a darte cuenta como que todos somos del mismo barrio. Como una sensación muy interesante porque nadie se conocía antes, pero solo cómo te ves, que no es jugar a ser bello. Yo siento que no es una carrera de quién es el más churro o la más bonita o la que mejor se puso la pestañina, sino que acá es como otra cosa. Es como permitirle al espíritu de la tierra hablar a través de uno y uno vivir esa historia y llevarse, es una experiencia de transformación gozosa. Me encanta. Me encanta porque justamente el carnaval es un proceso de transformación a través del gozo, muy diferente a nuestra tradición judeocristiana, donde alcanzamos la iluminación, el nirvana o a Dios a través de mantenernos callados, de mantenernos en silencio, de privarnos del placer, de privarnos del goce. Entonces el carnaval no solamente te deja jugar, pero también te permite encontrar el bienestar a través del goce y a través de la interacción con el otro. Realmente genera una ruptura o una grieta en el tiempo y en el espacio en el que convivimos todo el tiempo, en el que la única forma de alcanzar bienestar o de iluminarnos es estar callados y con nosotros mismos. Sí, aquí no. Aquí hay espacio para que Juanjo diga qué hay que romper, para que entren frases como mamar gallo, para que todas las frases que te rodean y que hacen parte de esa esencia cultural de la costa Caribe, realmente las puedas vivir ese día, ese fin de semana, y se va uno untado de mar y de cultura caribe un ratico, porque después llega uno acá al altiplano cundiboyacense y hace falta. Sí, y que te saca, o sea, yo pienso que el mundo es muy mental ahora. Y el carnaval te saca de la mente y te lleva al cuerpo por todos los lados. Por el clima, por la incomodidad que puedes sentir, por los estímulos. Entonces no te deja como irte a la mente, que es como la costumbre que siempre tenemos todo el tiempo. Y como que acá es como cuerpo, 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 cuerpo. Y eso te lleva a otras dimensiones, porque pues a través del cuerpo también uno se conoce mucho a uno mismo y se empieza uno a escuchar y me siento cómodo, incómodo, y lo que dice Dani, me tengo que meter en mí mismo para de pronto poder trascender eso. Y este proceso que empieza en creación del disfraz, tú cuando estás listo con tu disfraz, hasta ahora vas a empezar. O sea, luego tienes que salir a encarnar el personaje y ahí te das cuenta que ese personaje tiene, claro, empieza a generar cosas en los otros, entonces es todo un día tú en esa vivencia y muy poco mente, simplemente es el cuerpo y los otros cuerpos y cómo te sientes y la proxemia y un montón de cosas que empiezan a pasar, que ahí yo siento que es que te llevamos hacia otro, hacia lo contrario que está pasando casi siempre en la gente que, por ejemplo, vive en las ciudades, que siempre estás mente, pensando.
Y justamente, más allá del desacato, ustedes también llevan muchos años colaborando. Eh, Tienen más de una década explorando la estética de Colombia. Cada uno desde su profesión, o desde su estilo, o desde su campo. Me gustaría que nos contaran un poquito más sobre esto. ¿Qué ha implicado, qué ha generado esta exploración de la estética de Colombia? Pues para mí ha sido hemos hecho muchos proyectos juntos sobre este tema y para mí ha marcado mi vida entera porque este viaje de la conexión con la raíz y de volver a entender mis raíces empieza desde estas exploraciones porque al principio era, bueno, vamos a manejar el tema Colombia, pero pues tratando de crear algo nuevo, ¿no? Entonces como este equilibrio entre la tradición y la proposición de otras cosas y como de también como llevarlo al futuro, que me llevó a mí a enamorarme cada vez más de todo lo que tenemos acá y darme cuenta de la riqueza que tenemos. Y también como de esa cuestionar lo estático que también puede llegar a ser eso, porque fíjate que nosotros tendemos como a conservar la tradición, pero explorar sobre la tradición no es muy bien visto. Por ejemplo, en Barranquilla es difícil. Tú quieres proponer cosas sobre Colombia y la gente dice, ay, no, te está saliendo, no es tradición. Entonces, eso ha sido para mí como parte de lo que ha marcado mi carrera y mi propia estética como creativo. Yo siento que para mí, siendo una mujer que nació en Medellín pero que vive en Bogotá y mi identidad es una identidad bogotana, hay siempre como una tensión constante entre entender que yo soy muy colombiana, pero que Colombia es de una diversidad que habita en uno inconscientemente. Pero también estando en la ciudad uno tiene muchos referentes internacionales. Las ciudades, o sea, en moda, tú ves las ciudades, pues como las ciudades donde pasan las semanas de la moda que se vuelven como referentes. Entonces siento que ahí hay como una manera de completar la identidad de uno mirándose en tercera persona desde afuera, pero al mismo tiempo entendiendo que la única manera de uno ser original es seguir explorando las raíces de uno. Por allá esa zona latinoamericana que es como un patio de atrás, como medio abandonado, que no le importa a nadie, como desordenado, como violento, como que no, se mira como con unos ojos extraños en mi parecer con comparación al mundo, pues al mismo tiempo es un lugar que está lleno de riqueza. O sea, nosotros tenemos un país que todavía tiene 68 lenguas vivas. Eso es maravilloso. Y yo siento que la única manera de uno poder hacer algo diferencial, pues es realmente potenciando lo que nosotros sabemos hacer. ¿Sí? Y eso tiene que ver también con esa tensión cuando me dicen, tú eres colombiana, pero pues yo soy colombiana, pero pues el ADN europeo como que se pegó porque 4 generaciones de Colombia no se ven nada. Yo estoy mezclada en La Guajira con afro, con indígena y no se ve nada. Entonces también es como un pensamiento de dónde vengo y para dónde voy, pero realmente qué es lo que yo siento que desde dónde puedo hablar cómodamente y cuál es esa responsabilidad que uno tiene como creativo. Y yo siento que hemos hecho muy buen equipo tratando como de explorar esas raíces. Feli es muy buen profesor, entonces cuando uno está al lado de Feli uno aprende mucho. De qué mirar y cómo llevarlo a un lugar nuevo. Siempre lo nuevo incomoda un poquito y nos lleva a unos retos que han sido maravillosos porque al final pues el trabajo creativo tiene unos riesgos que son maravillosos, que no quedó tan bien, pero siempre nos queda bien. O sea, uno se prepara para estar mentalmente en ese lugar en el que le permite al proceso creativo ser un proceso creativo vivo y uno también aventurarse a que uno cree que sabe por dónde va, pero esto es la suma de mi voz con la de Feli, con la del fotógrafo, con la del diseñador, ¿sí? Y que al final acabamos haciendo es como una receta que cada uno puso ciertas visiones, pero que llegamos a lugares nuevos. Entonces siempre es maravilloso darse cuenta que lo nuevo es infinito. Es simplemente volver a mirar todos los ingredientes que tienes con otros ojos. Entonces a mí me sorprende cómo Feli también en sus 10 años que lleva explorando esto, cada vez llega a unos lugares distintos. Es como poder tener, como la alquimia, como llegar a la alquimia a partir de investigación de lo mismo.
de lo mismo, y uno lo ve en el carnaval. Y yo como bogotana que llego al carnaval, a mí sí me gustaría mucho que repiensen las marimondas. Yo no creo que una marimonda de 1900 quiera ser de poliéster fucsia. No creo que ninguna, que hablen las marimondas de 1900. Y de feliz. No, como que Ese es un tema complejo porque fíjate que es el tema entre la tradición y la evolución, en donde es un tira y afloje que nos hemos metido ahí, que no es un tema fácil, en donde estamos hablando por Colombia, cuando en Colombia hay un montón de diferentes culturas metidas ahí, pero pues ahí está la riqueza y también la decisión de nosotros como artistas y la responsabilidad de que quién más va a explorar eso si no somos nosotros los que nacimos acá. Entonces ahí nos hemos encontrado con Dani, con Olga, la mamá, como un poco como con esa fascinación constante con eso que para muchas personas sigue siendo paisaje y todo el tiempo es un paisaje que no le ponen atención y nosotros siempre somos como, wow, mira maravillados con lo que dice Dani, con lo que ella siempre estuvo ahí, pero también un poco como con esta fascinación de descubrir algo que de pronto para nosotros al principio fue como un poco como oculto. Nuestras raíces siempre han estado ahí como tapadas, como con otras encima, entonces es como mantener eso y pues encontrar gente con la que pues, se pueda explorar eso es maravilloso. Hay algo muy interesante en lo que están diciendo ahora y me devuelve al carnaval un poco. Y es que el carnaval tiene dos tipos de comparsas. Tiene las comparsas folclóricas, que son las encargadas como de mantener esa esencia o esa raíz de una forma muy purista, pero están las del disfraz colectivo. Y el disfraz colectivo tiene la función de ser el carnaval vivo, el carnaval contemporáneo. ¿Cuál es esa figura de ser el carnaval vivo? ¿Qué implicaciones tiene eso para ustedes? Porque estamos explorando la estética de Colombia, estamos explorando nuestras raíces, estamos tratando de hacer nuevas propuestas. Eso implica que somos una cultura viva y que su rol es ser el carnaval de ahora y de ir hacia adelante con lo que es el carnaval al ser esos disfraces colectivos. ¿Qué implicaciones tiene esto para ustedes? ¿Cuál es esa responsabilidad y hacia dónde va el proyecto? Nosotros siempre estamos en ese juego porque precisamente por lo que está vivo no ha llegado como a lo que decía Dani de las marimondas y era como lo estático, ¿no? Como lo que ya se mantiene, esto ya es así, esto se queda así. Entonces yo pienso que por eso ustedes lo que tú dices de vivo es porque es muy importante este tipo de el disfraz es lo que le da vida al carnaval. Ya como que cuando yo siento que cuando se empiezan a repetir mucho las cosas y nosotros oímos mucho a los visitantes del carnaval y los visitantes se quejan bastante de ver lo mismo repetido muchas veces. Eso nos cuestionaba a nosotros. Y pues como nosotros como somos creativos, pues nosotros sí queremos estar como en ese ejercicio constante de crear algo nuevo. Obviamente sí queremos usar los ingredientes que nos fueron dados y que tenemos ahí como en la tierra, que salen de acá para no tener como que importar cosas. Pero pienso que las marimondas en algún momento fueron inventadas así con esta misma energía, que en el momento ya se volvieron como algo que se vuelve estático, pero en algún momento alguien tuvo que haber tenido esta misma intención como nosotros de decir, hey, si queremos hacer otro personaje, si, ¿qué es ese personaje que significa en la actualidad? Sí, al mismo tiempo, la actualidad de esas comparsas plantea una cantidad de temas que tienen que resolverse. Es decir, si tú vas a hacer la marimonda, tienes que ver qué telas hay para hacerla, si eres el diseñador de los uniformes. Y yo pienso que hay muchas decisiones que hablan de ti como individuo, como consumidor, como gocetas, y sí siento que sería interesante meterle unas goticas más de picante a ciertos pensamientos de personajes tradicionales que pueden llegar a otros lugares. De pronto me dicen que no porque yo soy como de Bogotá por allá, pero sí creo que uno viéndolo en tercera persona, pues es que un personaje da para infinidades de posibilidades. Y eso, pues en el Carnaval de Barranquilla, que es como el espíritu más vivo del Carnaval de Colombia, pues es donde es más visible, que lo han pensado mucho, pero digamos que a mí comparsas como el Desacato me parece que tienen una originalidad y una trascendentalidad, pero al mismo tiempo una intrascendentalidad porque no deja huella, como un pensamiento bien oriental.
que me encanta, es como que sale y después se va y ¿qué quedó? Nada, pero tampoco quedó ni un montón de basura, ni una cantidad de poliéster fosforescente que no sabemos qué vamos a hacer con él, ni una cantidad de pintura tóxica que, pues como ahora hay que pensar en el medio ambiente también, me parece que trae como una consecuencia que es muy interesante de observar y que también tú dejas tus partes del disfraz y el año siguiente tú te vuelves a encontrar con tu disfraz pero convertido en otra cosa, me encanta. O sea, mi culebra, mi objeto de poder culebra que yo llevé, esa lleva 7 años y cada vez aparece por ahí. Yo me siento tan feliz. De hecho, ese fue el objeto de poder de mi esposa este año. Sí. Qué curioso. Terminó siendo el objeto de poder de ella. Sí. Claro. Hay alguna pregunta con la que me gustaría cerrar, ya que hemos hablado de alter egos, de disfraces, de estilos, y es cómo ser otro nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos y expresarlo al mundo. Yo creo que la visión, no hay una manera más refrescante que uno observarse a sí mismo que a partir de las miradas de los otros. No hay una manera de enriquecerte más que hacer eso. Desde Olga Piedradita lo tenemos muy claro porque sabemos que siempre uno acaba pensando igual tantas veces. Y permitirte abrir tu mirada a que otros entren dentro de ese universo tuyo, a cuestionarte, a observarte, a preguntarte, a opinar, es maravilloso. Entonces siento que abrirle la oportunidad a otras personas para que entren dentro de tu universo lo enriquece y te hace cada vez ser más potente en ti mismo. Yo pienso que hay una pregunta que siempre o sea, siempre nos hacemos una pregunta cuando queremos conocernos más o conocer a otros y es como ¿quién soy y quién eres? Y es una pregunta un poco limitante. Siempre es como quién soy ahora, pero quién seré cuando empezamos a pensar en quién voy a ser el próximo año, en qué me voy a convertir el próximo, qué voy a hacer, qué personaje voy a crear. Ahí empiezan un montón de diferentes fibras a activarse dentro de ti. Primero porque para salirte de quién eres tienes que empezar a explorar otros lugares, como hasta tus sombras. Entonces, esa exploración de mis miedos, de mis sombras, de animales, porque muchas veces es como, llama a un animal y intégralo a tu personaje. Entonces todo esto es más conocerme a mí. Es como más esencia, por eso también el tema del barro y de todo lo que nos untamos en la piel, eso que decía Dani de salirnos un poco de no es la búsqueda de la belleza, sino es la búsqueda de significados, de darle un sentido a lo que te gusta, a lo que decides, y luego mostrarlo al mundo y regalarlo a la ciudad entera, porque tú sales y te encuentras no solo con tus amigos que están ahí, sino luego te chocas con todo tipo de personas en el desfile. Entonces pienso que ahí es donde empiezas a llenarte de energía. Sobre todo me gusta algo mucho que dices y es sobre las sombras. Y es, todo el tiempo estamos usando disfraces para esconder nuestras sombras. Sí. Pero nuestras sombras tal vez es la mayor expresión de lo que realmente somos y no somos capaces de integrar y aceptar. También depende de dónde la mires, ¿no? En un momento puede ser sombra, pero si estás desde otro punto de vista dices, ve, no era una sombra, era una colina y hoy la puedo ver distinto y me complementa, porque es que también ser una sola persona durante la vida es muy aburridor, ¿no? De acuerdo. Muy duro. Uno como que necesita repensarse todo el tiempo y uno como creativo es consciente de eso. Psicológicamente la gente no llega mucho a eso, pero yo pienso que es interesante uno repensarse a sí mismo y cada vez así tú llegues a la conclusión de que tienes que hacer lo mismo pero mejor, es seguir observándote para seguir complementando tu mirada de ti mismo, ¿no? Y mira que el carnaval toca como ciertos arquetipos que siempre están como relegados. Carnaval estás tú ahí bailando y aparece el diablo, ¿no? Entonces el diablo es uno que todo el mundo quiere poner bajo el tapete. También sale la muerte, otro tema que es vetadísimo. Entonces el carnaval también saca todos esos arquetipos que es lo que tú dices, o sea, este lado como, o el otro lado de nosotros que la sociedad es mejor que no la vea.
pues esta es la mitad de ti que está ahí por explorar. Y el carnaval te lo saca. Es algo que es naturalmente el carnaval te lo va poniendo. Tú empiezas a ver todos estos arquetipos. Entonces tú también empiezas a decir, bueno, pero si yo fuera un diablo, ¿cómo sería? Entonces ahí empieza a salir y eso, todo, para mí todo este tema es más conocerse, más conocerse. Siempre es como, ve más al fondo, tiene que ver con la raíz y trasciende la identidad. Más allá de la identidad, es como, esto pasa. Daniela, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Felipe, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por la conversación. Y muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos.